Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 32, 32 para los que sepan inglés. ¿Y cómo estáis, gente? Yo muy bien. Primero de todo, disclaimer, en este podcast no vamos a hablar casi nada del First Stand porque empezó ayer, entonces no hay aquí margen para hablar mucho de él, aunque hemos visto 4 partidos, pero ya para el podcast que viene, que acabará entero y se podrá hablar más, hablaremos de todo el First Stand y será un podcast dedicado 100% al First Stand y a un par de temas más que tengo por ahí. Igualmente, eso, tenemos tiempo de sobra porque la semana que viene no hay LEC y la siguiente creo que tampoco, ¿no? Se sabe ya cuándo empieza la LEC, se sabe más o menos a finales de este año, de este mes, pero no la fecha, no LEC, Spring 2025. Y bueno, para haceros un poquito recap de mi vida, la LEC Spring se sabe que empieza el 29 del 3, o sea, tenemos el podcast la semana que viene todo para el First Stand y el siguiente todo para previa de la LEC, así que perfectos. Pero tenemos todo perfecto para hablar de todo un poquito. Así que guay. Este va a ser un podcast dedicado a post-leg, porque el podcast anterior, el 31, fue dedicado a previa First Stand. En este estamos during First Stand, pero muy poquito, por lo cual no hay nada que hablar. Así que vamos a hacer el post-leg. En el siguiente vamos a hacer el post-First Stand. Y en el siguiente, la previa de leg de Spring. Está todo calculadísimo. Y además tengo un par de temas por ahí que también podemos comentar por encima. Y como iba a decir, updates de mi vida. Para quien le interese esto, seguramente a alguien le interesa, sabéis que la LEC va a estar el 26 y 27 de abril en Madrid Arena, si no me equivoco que se llama, en Madrid, en España. Jugarán partidos Koi Fnatic y Koi Giants, si no me equivoco. Fnatic G2 y Fnatic Giants o algo así. No, Fnatic G2 y Fnatic Koi. Y G2 Giants y... o sea, sí, G2 Giants y eso, Giants Koi. Están esos 4 equipos que jugarán 2 partidos cada día. Un partido cada día cada equipo, por lo cual serán 2 partidos cada día, 2 mejores de 3 por el formato. Yo estaré el domingo 27 por ahí, así que si me queréis ver y saludar podéis. Solo el domingo 27 porque resulta que yo tenía un concierto de Paulo Londra ese domingo, así que voy a ir no muchas horas porque ya tengo los vuelos cogidos, entonces el evento se rumorea que empieza entre las 2 y las 3 de la tarde y yo llego a Madrid a las 3 de la tarde, por lo cual al evento llegaré a las 4, estaré de 4 a 8 porque no tengo una hora de transporte público hasta las 9 para ir a ver el concierto de Paulo Londra. Entonces estaré de 4 a 8 por el recinto del Madrid Arena y de 9 a que acabe el concierto por el recinto del Within Center, ¿no? Del Movistar Arena. Así que nada, quien me quiera saludar, por ahí estaré. Luego, aparte, para quien le interese, vendo una entrada de Paulo Londra. Me sobra una entrada, por temas de la vida me sobra una entrada. Así que si alguien quiere ir a ver a Paulo Londra en pista, dejadme un comentario, mandadme un MD por redes sociales, lo que queráis, y hablamos para vender la entrada, que me sobra una. Y también para quien le interese en Vigo, Queen, Sala Queen se llama, estará Kea el 7 de abril y también me sobra una entrada por cosas de la vida. Por lo cual, si alguien quiere ir a ver a Kea, que me avise que yo se la vendo. Eso es en Galicia y lo tenemos en Madrid, que puede ir más gente. Así que avisadme que estoy vendiéndolas si no las doy vendido. Dicho eso, vamos a empezar ya con el podcast. Bueno, última actualización. He acabado los exámenes, tengo un par de semanas chill. Voy a dedicarme ya a hacer el vídeo de Caliste, lo tengo casi todo guionizado. Cuando acabe el First Stand para ver cómo acaba Carmine Corp, lo grabo, lo edito y lo subo. Tengo eso, el First yo espero, por cómo va el First Stand, que Carmine Corp quede eliminado el jueves. Entonces el viernes grabar ya el vídeo y empezar a editarlo para subirlo sobre el 25-26 y ponerme ya, porque querría hacer durante marzo y abril, que es cuando estoy libre, ponerme a hacer todos los vídeos del año. Quiero hacer por lo menos durante marzo y abril 3 vídeos más, 4 vídeos más. Y así ya tenerlos para mayo, junio, julio, agosto. Y durante esos meses, como voy a estar estudiando y trabajando, hacerlos más lento, con más calma los vídeos de septiembre, octubre, noviembre, ¿sabes? Como tener vídeos de reserva para subir. Dicho eso, hice los exámenes ayer, fueron bastante bien y nada, os comentaré ya más cosas cuando sepa de mi vida. Ahora lo que os comento es que empezamos con el primer tema rápido. Estos temas son rápidos, simplemente lo comento porque se hablará más en la previa de la LEC de primavera. Pero Closer se da descanso en Giants y Niski entra como support en Vitality echando a Hailey-san. Estos cambios, aparte, se suman a SK echando a Isma y fichando a Bocada de Carmine Core Blue. Y todo eso ha terminado de la siguiente forma. SK echa a Bocada. O sea, SK quería cambiar a alguien, necesitaba cambiar a alguien. Porque el equipo lleva mal, estaba trabajando mal. Y como todos tenían contrato es, ¿a alguien le importa que los tradeemos? ¿Alguien quiere tradear? Y todos dijeron que no, menos Isma. Isma dijo, a mí no me importa salir, porque todo su equipo de mierda dijo, Isma, me voy. O sea, Isma no quería irse, pero le preguntaron a alguien, ¿alguien se quiere ir? O sea, ¿a alguien le importaría irse a otro equipo? Isma dijo, a mí no me importa. Entonces, como él lo dijo, lo consiguieron cambiar en Carmine Core Blue por Bocada. Entonces, Isma fue a Carmine Core Blue. Antes siquiera de que empiece la temporada,
Closer dice, necesito tomarme un respiro. Parece ser que es algo de temas familiares o algo de tema de salud mental o lo que sea, pero bueno. Mal timing para en general, porque falta literalmente al día siguiente empezaban a screamear. Buen timing porque justo Isma se queda libre y Giants puede fichar a un jungla de nivel LEC por lo menos. Pero sí, durete eso para Giants y bueno, Closer, recupérate, ¿no? Es lo que hay, una puta del timing, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, Giants consigue llegar a un acuerdo con Carmine Corp Blue para fichar a Isma para la LEC. Pero Carmine Corp lo hace genial, porque aparte de vender dos junglas en una sola temporada, venden tanto a Boukada como a Isma, consiguen que Isma juegue con ellos el EMEA Masters, que será ahora después de First Stand, o sea, va a jugar con ellos el European Masters, el EMEA Masters ahora no, y tienen dos junglas vendidos, un jungla bueno para jugar el EMEA, y luego ya ficharán a otro que ya están viendo a quién fichar para el LFL, o sea, genial para ellos. Giants no acaba tan mal, SK hace un cambio estúpido, pero bueno, ya lo comentaremos cuando hagamos la previa. Y nada. Y lo otro cambio es un Niski que entra por Hailisan, que tengo que informarme más. Creo que es un tema de que no podían subir al support de la Academia Vitality TV por tema de visados y pues fichan a Niski. Locura, sin más. Me parece una gilipollez y una tontería de cambio. Y yo no sé, tío. Niski tiene que tener registros de delitos muy graves de Mac y Pad para que lo suban y lo asciendan a support, que no es support en Vitality. O sea, Niski tiene en su móvil seguramente a Mac y Pad cometiendo ilegalidades muy graves, porque si no, no me explico yo este fichaje. Y nada, son como noticias rápidas, son un poquito, porque ya lo vamos a comentar en un futuro. Entonces, otros temas rápidos que comentar, por ejemplo, vamos a hablar de... ¿Has estado en mundiales, Fire? Que bueno, si alguien no lo sabe, bueno, para empezar, Pepinero está ahora medio loco por Twitter. Si alguien quiere ir a stalkear ahí, está crazy as fuck. Pero lo que a nosotros nos importa es, hace unas semanas, que yo no lo comenté porque se me pasó en el podcast, Fire y Pepi hicieron una review juntos en directo sobre Z, sobre una partida de Pepinero para eso, para mejorar como equipo en Z, ¿no? Y Pepinero le dijo, y Pepi le dijo a Fire, bueno, tú eres Challenger, no hables. Y le dice Fire, ¿has estado en mundiales, Pepi? Porque claro, Fire ha estado en mundiales con Cloud9 y demás, no jugando, pero ha estado. Y pues eso. Aquí de lo que quería hablar de este tema es nada, Pepinero es uno de los jugadores old school y cuanto más old school es el jugador y también más mayor de edad, son gente que menos ha tenido esa figura de entrenador como algo importante y gente que no lo respeta tanto. Cuanto más tienes un entrenador bueno y eres una persona que ha estado ya sea jugando al fútbol o tienes unos conocimientos o has estado de más joven o eres más joven y puedes entender los rangos dentro de un equipo, es menos probable que esto pase, aunque pasa mucho dentro de League of Legends. Al fin y al cabo son niñatos cobrando millonadas jugando a un videojuego. Y dirás, ya, pero en el fútbol no pasa. Bueno, en el fútbol seguramente pase esto y pase peor, pero en el fútbol los entrenadores tienen mucho más poder de decisión. Tú en el fútbol te comportas mal y el entrenador te pone en el banquillo. Tú en el LoL, si te ponen en el banquillo, la última vez que se hizo fue cuando pusieron a Adam BDS en el banquillo y subió Jenax de la academia porque Adam se volvió loco en un scrim, ¿no? No es tan fácil hacerlo. En el LoL no tienes siempre buenos jugadores para hacer cambios y nunca tienes suplentes realmente útiles. Entonces, los jugadores tienen mucho más poder porque no los puedes sentar, no los puedes castigar, no los puedes relegar. Aparte de que no es lo mismo en el fútbol que vas creciendo y formándote poco a poco, viendo la figura del entrenador como una figura de alguien a seguir y a respetar desde que eres pequeño, que en el LoL, que juegas solo Q, es un ambiente tóxico ya de por sí el juego, y llegas a un equipo y llegas a un equipo sin saber nada de cultura, de esfuerzo, de trabajo, de rangos de un entrenador de un equipo. Entonces la gente no entiende esas cosas porque mucha gente no ha trabajado nunca, obviamente, son muy jóvenes, muchos de ellos no han estado en otros deportes donde tienes como unos mecanismos de saber cómo son los rangos de respeto y demás. Se junta todo eso con el ego de un chaval que llega a cobrar 100.000 euros a la LEC o lo que sea que cobren en RL y pues son estúpidos. Y en este caso pasa con Pepi porque Pepi lleva jugando tanto tiempo. Pepi ya es una persona que de por sí ya su forma de ser es muy respetuosa y pues se junta que él pues es así, ¿no? Pero vaya, básicamente aquí hay un problema intrínseco en los esports que es la forma de cómo un jugador se forma en los esports y el respeto que tiene por sus entrenadores y sus compañeros. Algo que en Corea no pasa, porque en Corea primero se lo toman mucho más serio y pueden empezar a entrenar, incluso tener entrenadores y gente que les enseñe desde pequeños, como la historia, no me acuerdo de qué jugador era, que creo que fue Pace, que sus padres le pusieron un entrenador para aprender a jugar al LoL y ahora es un pro y cosas así. Aquí no pasa y no se pasará. Y aunque tienes las RLs para ir moldeándolos, tú cuando entras ya en una RL, excepto
quizás si entras en una tercera liga en el circuito Tormenta o en el LFL2 o lo que sea, que ahí ya puedes estar con 13 años, si no me equivoco, ya llegas con 16 años. Con 16 años ya eres mayorcito. Y ya es difícil que te inculquen, si no lo tienes, que tú aceptes. Eres mayorcito para unas cosas, pero para otras sigues siendo un adolescente imbécil. Por lo cual, eres mayorcito para que te inculquen la cultura de respetar al entrenador y eres lo suficientemente imbécil para por encima tratarlo mal porque estás en esa edad de las hormonas revolucionadas. Entonces se juntan dos cosas muy malas de que cuando justo empiezan a competir los jugadores de League of Legends y tendrían que educarlos para respetar rangos, ya son muy irreverentes para que los puedas educar. Y básicamente eso. El clip es gracioso. Pepi se entiende porque es de los primeros. De hecho, recordemos, el Origen no quería tener entrenador como tal, y el entrenador que tenía Origen era un poco más analista y tal, porque al fin y al cabo Origen era un equipo con Soaz, Amazing, XP, Niels y Mizi. El único rookie como tal era Niels, porque el resto ya venían jugando desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, Niels, LOL, que ahora es Sven. Eh, no debuta en Origen, pero casi, ¿eh? O sea, debuta en Origen como en High Elo, pero no, en High Elo no, en buenas. Un momento que buscar las palabras. En primeras ligas. Entonces, pues eso, era un equipo que no le hacía falta entrenador. Y eso ha pasado mucho. Y Razor ha hecho comentarios también de eso. Y demás. Quizás alguien que sí que respete un poco más es Caps, porque Caps sí que estuvo por ahí jugando tal y cual. También su forma de ser. La forma de ser del jugador tiene mucho que ver, ya que como entran tarde al ecosistema en cuanto a ser formables en esos aspectos, la forma de ser hace que se puedan moldear mucho mejor. Si fuera posible moldearlos. Y con eso ya dejamos otro tema fuera. Al fin y al cabo, esto ya, como os comento, son temas cortos hasta que lleguemos a lo que quiero hacer importante. Así que ahora vamos a hablar de otra cosa que he escuchado sobre ello y tampoco es aquí, no sé. Vamos, mientras hablo, quiero ir sacando mis propias conclusiones. O sea, esto es una terapia para mí de entender el tema del que voy a hablar, ¿vale? Hay gente hablando de que los esports se están capoficando, o sea, la capoficación de los esports, o sea, están volviendo rollo capop, que bueno, más bien sería, eso lo usa alguien, pero yo creo que está mal, se llama rollo el fenómeno fan llevado al extremo, ¿no? El fenómeno fangirls, fanboys o el fenómeno, fans acérrimos, como ha habido en todos lados. Quizás se llama capoficación, ¿no? Porque al fin y al cabo los últimos fenómenos fans más tochos que hemos tenido en internet, en el mundo, han sido los de las ARMYs, que bueno, las ARMYs creo que es solo de BTS, pero bueno, lo de los K-popers, que es en general. eh, y bueno, yo personalmente, algo que también me molestaba mucho eran los fans de OT, si no me equivoco, OT 2017 con Aitana, Maya y todos estos, tíos, eso también se juntó las redes plagadas de K-pop y las redes plagadas de OT. Para mí eso fue un infierno, os lo juro, ¿eh? Pero bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Pues que la gente está hablando que los esports están volviendo un poco rollo fans de K-pop o lo que sea. Supongo que eso tiene mucho que ver con, sobre todo, los fans de Koi, lo cual es innegable que los fans de Koi han traído a Europa mucha audiencia de Latinoamérica, mucha audiencia de gente más pequeña y mucha audiencia de gente, pues, que hacen stands, que se llama stand, ¿no? Esto de stanear a un jugador, de apoyarlo mucho, de hacerle cuentas, de ponerte su foto de perfil y demás, que en esencia no es malo, pero sí que depende de, sobre todo para gente creo que más adulta, se le hace como muy pesado. A mí, por ejemplo, se me hace pesado. Entiendo que no es malo, entiendo que cada uno vive como quiere, entiendo que a alguien le parecerá también ridículo que yo apoye a Fnatic y me queje de los cambios y me queje de lo que hacen en Twitter. Entonces, a mí simplemente se me hace pesado por mi forma de ser y por mi forma de entender las redes y el fanatismo de cada uno, pero sé que no es malo. El problema de esto es que hay gente que se queja de que esto es, entre comillas, malo para la industria, y no lo es. Para dar un poco más de contexto, en otras regiones esto también existe. Por ejemplo, en Francia obviamente existe con Carmine Corp sobre todo. Y no sé si en Norteamérica existe, porque LoL en Norteamérica no es el juego más importante, si no me equivoco. Tienen rollo Valorant, CSGO, Dota y otras cosas, pero bueno, por ahí andarán. En Latinoamérica sí que también hay un poco, aunque también eso con otros juegos o más con influencers que con los juegos en sí. Y luego tenemos, obviamente, el fenómeno China y Corea, que es lo que pasa aquí, pero por 3x4. O sea, en Corea a Taiwán le llegan a mandar camiones con carteles que ponen cosas, tanto cuando pasa algo bueno como cuando pasa algo malo, amenazándolos, o diciéndole cuando echaron a Gumayusi y reclamando que volviera a jugar Gumayusi, que no le falta respeto para un jugador que había ganado 2 mundiales y demás. Entonces, pues eso, lo que pasa aquí, allí pasa por 4, por 5, por 6 o por 7. Igualmente, hay gente que está diciendo esto y digo yo, a ver, no, esto es algo normal, esto ha pasado siempre. Yo me acuerdo, uno de los equipos que más he odiado yo en la historia del LoL, y ni siquiera es por su culpa, porque a mí me caía bien el equipo, es Origen.
porque Origen tuvo un fenómeno fan horrible. Eran insoportables, era casi como una secta o como una mafia los fans de Origen en aquel momento. Había gente muy radicalizada con Origen y era insufrible entrar en Twitter durante sobre todo 2015 cuando entraron. Luego 2016, que ya empezaron a hacerlo cada vez peor. En 2016 llegaron a la final y luego ya fueron para abajo. Se fueron calmando, pero al principio era insufrible los fans de Origen. Y los fans de Koi pues son por el mismo camino, insufribles, pero bueno. Es algo que hay que aguantar porque es innegable que son buenos para la industria. Si tú no eres fan de ese equipo, da igual, te puede molestar más o menos, pero es bueno para la industria que haya gente tan pasional, que haya gente que hable, que cree, que mire, que apoye, que visibilice y que aumente esta industria. Eh, Obviamente, no soy el pato del mundo. Yo, por ejemplo, también me pasa. Yo estoy en la comunidad de Fnatic, yo veo gente de Fnatic que habla cosas que digo yo, me pareces un imbécil, porque cada uno vive su forma de fanatismo de forma distinta. Y no tiene nada de malo, cada uno es fan a su manera, cada uno vive el apoyo a su equipo a su manera y cada uno vive su realidad. El problema es que las realidades chocan, se juntan y tú lees cosas y al final hay cosas que, uy, ha saltado del Virreal. Voy a subir el Virreal mientras grabo el podcast. Llevaba tiempo el Virreal sin avisarme en la pulsera, que tengo una smartwatch, bueno, una Xiaomi Mi Band de estas baratas de 20 euros. Llevaba tiempo el Virreal sin avisarme, ¿eh? Pero ahora me deja avisarlo, así que pues voy a subir el Virreal mientras grabo el podcast. De hecho, está saliendo el podcast en el Virreal. Bueno, la cosa que que no tiene por qué ser malo la capitalización de los esports, o como queráis llamarle, pero sí que obviamente yo entiendo a la gente que se queja siempre y cuando lo hagas respeto. Yo, por ejemplo, nunca he ido, no voy a decir nunca, porque a lo mejor sí lo he hecho, pero a mí no se me ocurre ahora, por ejemplo, ir a Twitter y decir, joder, qué pesados los fans de Koi, hay dos que lo aguante, joder, qué pesados, los de Camille Corp son menos pesados porque no los entiendo, entonces no aparecen en no aparecen tweets en redes en mi tele. Pero yo sí que admito que a mí los fans de Koi, yo tengo gente de Koi silenciada, no los bloqueo, aunque eventualmente tendré que bloquearlos porque creo que me aparecen más de lo que deberían, pero no los bloqueo porque no, pero eso, yo tengo gente, fans de Koi, silenciada porque hay gente abiertamente imbécil. Hay fans, pero como hay fans de Fnatic que también yo los veo, yo digo, tú eres imbécil. Y como hay fans de G2 y digo, tú eres imbécil. O fans de Giants no hay imbécil. La verdad que los fans de Giants son muy majos casi todos. Y la mayoría de los fans de Giants son muy respetables y muy majos. De Heretics también hay fans imbéciles. Y eso. Entonces, pues no. No creo yo que haya que preocuparse por esto. De hecho, es algo bueno. Puede ser molesto para gente cuanto más mayor te hagas, supongo, porque menos lo entiendes, menos lo aguantas, menos soportas esas, entre comillas, tonterías, pero no es nada malo. Es pues algo que tiene que pasar y algo que viene bien para que la gente lo haga. El problema es que solo haya uno, dos, tres equipos que tengan este fenómeno. Porque aunque Fnatic tiene muchos fans, aunque G2 tiene muchos fans, quien vive este fenómeno son G2 y Carmine Corp. O sea, perdón, Koi y Carmine Corp. Quien vive este fenómeno es T1. No hay tantos fans de Hanwha Life, por ejemplo, aunque sea un equipo dominante. No hay tantos fans de Genji, aunque sea un equipo dominante. No hay tantos fans de Dipluskia, no hay tantos fans de Top Esport, en One Legends y demás, que bueno, en China lo tengo menos controlado porque tienen sus redes sociales más cerradas. Pero eso, al fin y al cabo, no es que no haya tantos fans, porque los tienen, pero no son tan pasionales. Tú a un fan de Koi, de Carmine Corp, de T1, le sacas una camiseta, de lo que sea, edición especial, y mucha gente la va a comprar. Koi y Carmine Corp hacen el LEC Road Trip y van a llenar los estadios los dos. Sin embargo, eso te lo hace fanática a lo mejor y no te lo llena. G2 no te lo llena tampoco, no te vende esa camiseta igual, porque no tienen esa conexión con los fans. Y al fin y al cabo es algo muy simple. Ibai y Kameto. ¿Quién es la figura de Fnatic? Razork. Muy bien, pero no es creador de contenido, no es el dueño del club, ¿sabes? ¿Quién es la figura de G2? Era Celote, hasta que se cargó su carrera por méritos propios. Es complicado esto. A mí me parece bien que esto suceda. Personalmente, o sea, eh, de forma objetiva, me parece bien, porque es bueno para la industria. De forma subjetiva, me da una pereza que flipas, porque a esta gente yo no la quiero aguantar. Pero es lo que hay. No se puede tener lo bueno sin lo malo. Y básicamente eso, la gente está ahí hablando de que suceda, que crezca, que se controle un poco, porque sí que hay gente que a veces se pasa con sus takes, como por ejemplo cuando se han puesto a defender, que hay gente defendiendo que lo que hizo Super no está tan mal, y gente yendo a atacar a la novia de Upset, que dime tú qué pinta, porque sí hay gente que ha ido a atacar a la novia de Upset porque dijo que Supa merecía una sanción o criticando a Supa. Brother, y dice la gente, no, pero es que ella es famosa porque tiene su Instagram, su Twitter abierto y además creo que es streamer. Y podemos ir a criticar lo que queremos. Para empezar, no se debería ir a acosar a nadie en redes.
Y aparte de eso, no deberías ir a acosar a alguien que está defendiendo a otra persona. Ella está hablando desde su punto de vista de pareja de Upset, de esposa, de hecho, de familia de Upset, que defiende a su familia, como es lógico. Al igual que si saliese cualquier persona de Koi a defender a Supa, sería lógico y normal. Y no habría que ir a los fans de Fnatic a meterse con esa gente. Ni con Upset, ni con Supa, ni con gente de alrededor. Esto lo tendrá que resolver Upset y Supa entre ellos, y Riot se tiene que meter por medio. Pero es que me parece una locura lo de ir. Si vas a Upset o a Supa, lo puedo entender más o menos porque es parte de su trabajo. Aunque sea una parte mala, es algo que pasa. Que sea que la gente vaya a criticarte e insultarte en redes. Pero si ya vas a un familiar de esos jugadores, es que es de tontos. Es que me parece una locura y deja muy mal a tu fanbase en este caso. Pero bueno, cambiamos de tema, ya que estaba hablando de Upset, vamos a hablar del short stop de Fnatic. Salió hace poco en la comunidad de Fnatic que necesitamos más gente para ganar la LEC. Y realmente es verdad. Fnatic es el equipo de la LEC con menos staff. Y San Matthews ha salido a tuitear que están buscando gente, que tienen gente cerrada. Porque Fnatic ha quedado tercero de la LEC, que no es justificación tener short staff. No es, ay Dios mío, ay Dios mío, no hemos ganado la LEC, hemos llegado muy lejos con poco staff. No, no, no. Fnatic, incluso sin entrenadores, debería haber ganado la LEC. Luego ya, obviamente, cuanto más facilidades tengas, pues más peligroso es, podríamos decir, ¿no? Y bueno, lo que tenemos básicamente es por aquí. Fnatic actualmente cuenta con Graf como head coach, Gax como coach y Hidon como assistant coach también, ¿no? Esos tres son los jugadores. Ya está. Luego tienen un team manager que es Geomancy, Anisha, que es la chica que veis en los vídeos a veces. Y ya. Y es lo que tienen. Team manager no ayuda a entrenar ni nada, simplemente es gestora, ordena sus calendarios y demás. Va, lo típico que hace un team manager. Graf, Gax y Hidon se enfrentan, se dedican al equipo. Y ya, es que no hay nadie más. No tienes. No tienes a un performance coach, no tienes a un individual coach, no tienes. Analistas tienen un analista, pero no aparece aquí porque es un pavo que está subcontratado, o sea, no es siquiera parte del propio equipo como tal. Es que es una locura, ¿eh? Que no esté. Que no tenga un analista contratado y que tengan que subcontratarlo como tal, ¿eh? Entonces, eso, a mí me parece que falta staff en Fnatic. Y nada, quería comentarlo simplemente porque me parece un tema a comentar importante, ¿no? Dicho esto, vamos a empezar ya con la. Bueno, antes de eso, pues ¿cómo cierro el tema yo de Fnatic? Pues debería haber habido más staff, no hay mucho más. Están en ello y a ver si lo arreglan. Y si no lo arreglan, pues equipo tercermundista, no sé. Vamos a empezar con lo importante que son el repaso a las tier list que hice antes de empezar la LEC para que veáis lo equivocado que estaba. Ok, la primera tier list que vamos a repasar es la de equipos, donde vamos a ir de abajo a arriba. Con Rogue acerté de lleno. Con Vitality me equivoqué un poco. Con SK los sobrevaloré, incluso, que es duro decir eso. Si seguimos subiendo, vemos que con Heretics no quede tan mal. Con Carmine Corp horrible. Con BDS no quede tan mal. De hecho, si me permitís un segundo, vemos aquí. LEC 2025 Winter, ¿no? Sería. Winter Playoffs. Como vemos, Heretics quedó octavo. Yo lo puse séptimo. Es el mismo. Quedar séptimo o octavo es literalmente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre quedar séptimo y octavo en este caso? Pues la diferencia aquí será simplemente el seeding previo, ¿no? Supongo. Pero bueno, Heretics octavo, Vitality séptimo, BDX sexto y Giants quinto. ¿Cómo los puse yo? Heretics séptimo, vale. BDX quinto, bueno. O sea, a Vitality lo tendría que haber puesto aquí tal, un poco cambio, pero aquí el error más grande desde BDS. Bueno, es que no lo veis todo, un segundo. Ahí, el error más grande, desde Giants hasta Vitality, es Carmine Corp. Porque SK quedó un puesto más abajo, Vitality quedó un puesto más arriba, este un puesto más abajo, este un puesto más abajo y este un puesto más abajo. Tampoco es una locura. No me he equivocado tanto. El problema es que Carmine Corp debería estar más arriba, ¿no? Entonces, realmente, mi problema fue que Carmine Corp debería haber estado aquí, Fnatic debería haber estado aquí, Koi aquí, y luego esto, aunque hubiese quedado así, no habría estado tan mal. Así que, podemos hablar me equivoqué, sobrevalorando a Fnatic, porque estaba aquí y es aquí. A G2 lo valoré bien, Gouret. A Koi lo valoré bien, Gouret. Con Carmine Corp me equivoqué muchísimo.
Y con esta zona de estos de aquí, podemos decir que no lo hice tan mal. Con la tabla baja no lo hice tan mal, excepto por meter a Carmine Corp ahí. Luego ya hay que hablar de top laners, donde claramente me equivoqué. Vamos a empezar por arriba. Broken Blade y Oscar sí me parecen los dos tier S, los dos mejores, pero hay que añadir a Kana. Kana ha tenido performance de ser el mejor top laner de la liga. Esto debería haber sido así. Por lo cual, infravaloré a Kana, pero creo que con estos dos lo hice bien. Mirwit también, creo que es tier A, muy bien. Incluso podía subir a tier S, pero yo creo que está bien en tier A. Incluso podríamos bajar a Oscar a tier A para igualarlo con Mirwin. E Irrelevant, me ultra equivoqué. Ha llegado gente a mi casa, espero que no me corten la grabación. Irrelevant, me ultra equivoqué. Lo voy a poner ahí, porque la verdad es que fue bastante malo. Debería estar ahí Irrelevant. Igual que Jenax, de hecho sería algo así. Jenax el peor top laner junto con Adam. Carlsen lo sobrevaloré de más. Y Nagnako de menos. Nagnako a mí me gustó mucho, pero por ser de Vitality y no poder haber salido más, creo que se queda aquí. Pero Nagnako tiene potencial para ser tierra. Lot, creo que me quedé bien ahí. Lot ha jugado lo que debía haber jugado y demás. Por lo cual eso. Esperaba... Kana cumplió mis expectativas y las superó mucho. Mirwin cumplió mis expectativas. Broken Blade y Oscar quizás no las cumplieron del todo. Y luego el resto creo que más o menos sí que... Eso, tenía que haber... Nagnako, Vitality pensaba que iba a funcionar mucho peor y pensaba que no se iban a adaptar a la liga, pero han jugado muy bien los nuevos incorporaciones de Vitality comparado con lo que tenían por delante, o sea, una locura. Y el resto, pues como estáis viendo, ¿no? Luego, en jungla claramente me equivoqué. Malrang, acertado totalmente. Linkas lo podemos dejar en la C porque Linkas sí que ha sido de los peores de Vitality, así que lo podemos dejar en la C. O sea que el top tier lo hice mal, o sea, lo hice bien. Razork, obviamente me equivoqué. Razork no ha performeado al nivel que se le esperaba. Para mí, Razork ha performeado como el peor de la A. Sheo aquí. Vale, espera, vamos a dejarlo como estaba y vamos a ir viendo, vale. Razork es como el peor de la A. Luego, el Yoya. Vale, el Yoya yo creo que sí, performeó de tierra. Skewmont también performeó de tierra. No que no lo pero mejor que el Yoya. Claro, entonces claro, es que el Yoya fue mejor que Razork. Sería algo así, rollo así, el Yoya peor que Razork y los dos en A. Closer performeó como un tier B. Y Sheo también. Un 1-3 hasta que arrancó B10 como un tier C, sin duda. Peor que Linkas, vamos a ponerlo. Luego, donde nos encontramos es con Yike, que ha sido el tier S indiscutible de junglas de la liga. E Isma lo dejaría ahí o lo bajaría, más o menos, porque ese can no ha funcionado. Así que Isma tienes que bajar aquí. No creo que sea tan mal como Malrag. Veremos qué tal ahora que te vas a Giants, pero eso. Obviamente, sobrevaloré a Razork por lo que veníamos viendo, pero Razork no puede estar prime permanente. Infravaloré a Yike pensando que fuera del paraguas de Caps no iba a ser tan bueno y ha demostrado todo lo contrario. Y luego pues tenemos que Skewmont funcionó más o menos como debería. El Yoya quizás... Volveremos a ver el prime del Yoya alguna vez, porque hemos visto destellos, pero... No sé si es porque no funciona Koi en general o porque Yoya no funciona, pero no estamos viendo al prime del Yoya como vimos en 2021. Y luego pues nada, Closer y Sheo han bajado un pelín, pero bueno. Creo que más de por actuación individual, porque su equipo no acompañaba, entonces no ha podido jugar todo el bien que podrían. Pero Sheo quizás con un mejor mid laner, que Camilo tiene mucho aún para adaptarse, brillaría más. Y hablando de mid laners, es lo que toca ahora. Donde me equivoqué totalmente en muchas cosas, ¿vale? Primero, Larsen último. Me parece genial, eres malísimo. Pero peor que ti ha sido Ricker. Lo de Ricker es de chiste. Segunda vez que sube a Alex, segunda vez que intea. Luego Chayek, te pido perdón, pero te ha fichado Vitality. No sabía que ibas a ser tan bueno. Para mí, Chayek es tier A. Chayek es un midlaner que en otro equipo sería Gouret. Y Camilo no ha rendido tan bien como debería. Tiene que mejorar. Es un rookie. Ha dado muy buenas partidas, pero también ha dado muy malas partidas. Entonces se queda en el tier C. Camilo lo sabe valorar un poco, pero bueno, es normal, es un rookie. Esperamos que crezca. Vladi, te pido perdón de la única forma que sé y es poniéndote como el mejor. Lo de Vladi, este step up que ha dado, ha jugado muy bien todo el split, pero los playoffs ha sido una locura lo de Vladi. Step up clarísimo. No como Yoyopium.
Pero bueno, a ver, tengo que aún ordenar el tier, pero bueno, Jojopium venía como, voy a ser el mejor de la LEC, voy a ser la leche, voy a competir con Caps, y es que no has competido ni contra Humanoid, no has competido ni contra Yakis casi, ¿sabes? O sea, Jojopium, fracaso histórico, a ver si se adapta a la región, porque da penísima ahora mismo lo que ha hecho este split. Pero bueno, esperemos que arranque, aunque bueno. Viéndolo en perspectiva, claro, nosotros nos comíamos todo el hype de que nos vendían de hoy sí es muy bueno, mecánico, era el único que rendía de Cloud9, hay que bien lo hizo en Evil Genesis, pero viendo en retrospectiva, estaban fichando a alguien de Norteamérica para Europa. Es locura en verdad ese fichaje en cuanto a movimiento, es como... se supone que son peores que nosotros, pero bueno, ahora mismo no lo son porque nos ganan en todos lados, pero eso, ¿no? Eh, fichaje, locura, y a ver si funciona. Yo, sinceramente, ya cada vez le tengo menos fe. Vale, nos quedan Caps, Humanoid, Jackis y Nuke. Es complicado aquí, ¿eh? Es complicado. ¿Caps ha performeado como tieres en algún momento de la temporada? Obviamente en la final no, pero en el resto de la temporada. La primera semana fue muy carry, luego cuando el equipo funcionó tal. Yo creo que Caps hay que dejarlo en tier S porque, aunque no ha performeado a su mejor nivel, ha dado un nivel más que suficiente para competir en la liga, aunque luego la final haya sido un destrozo. Pero también tenemos que valorar que la final no ha sido un reflejo de su nivel medio a lo largo de la temporada. Y Humanoid lo voy a dejar también en tier S porque, aunque ha tenido Happy Games, ha sido más regular que Caps. O sea, Humanoid de media. O sea, Humanoid de picos, tanto altos como bajos. No ha sido ni tan bueno ni tan malo como Caps, pero de media ha tenido un nivel más alto que Caps. Me explico lo que quiero decir. Humanoid ha sido a lo mejor un 7, un 8 en muchas más partidas que Caps, que ha sido en algunas un 3 y en otras un 9, ¿sabes? Entonces, pues creo que ese tier de S sigue siendo así. Y luego, Yakis, tier A. Yo creo que Yakis ha estado por aquí más o menos. Nuke también ha estado muy desaparecido. Son dos midlaners que claramente te mejoran a Camilo, te mejoran a Larsen, a Ricker, pero te igualan a Yoyopium. Quizás son un poco más planos en el sentido de pueden jugar. De hecho, sería algo así, lo siento. Yakis es muy conflip aún. Yoyopium ha tenido partidas horribles y Nuke es como el más estable dentro de la LEC. Así que bueno, ha sido también una tier list que he troleado bastante, sobre todo por la tabla alta. Tier list de AD Carries. Aquí va a haber gente que me va a matar, pero yo creo sinceramente que no me he equivocado tanto. Patrick, genial. Uy, perdón, estaba bebiendo. Patrick, genial, último. Nada que decir. Carthy, por desgracia, esto lo dije yo cuando hice la tier list. Si le apetece jugar, Carthy será de los mejores. Y le apeteció jugar. Por lo cual, Carthy ha jugado para mí de carry tier A. Raquel o Rachel no ha dado el nivel suficiente. A ver, es que lo voy a poner con Patrick. Mejor que Patrick, pero con Patrick, porque se ha caído a piezas SK y aunque ha estado jugando decente, se ha caído a piezas. Entonces, bueno. Vamos a ponerlo en C porque ha sido el salable. Flacket. Flacket tier B o tier A, Flacket ha tenido... Es que el contexto del equipo hace mucho. Flacket ha destacado mucho porque el equipo está reconstruyéndose y está rodeado de gente mala, entre comillas, gente que tiene que adaptarse. Entonces, ha destacado mucho. Pero tampoco puede hacer locuras por lo mismo, porque el equipo tiene un tope. Entonces lo voy a dejar en tier B. Y ahora, tier A, que hay demasiados cargas en tier A, obviamente me equivoqué. Cárcel acaba de subir. Ice. Frío. Hielo. Ha sido peor que Flag. Uf, que Ice ha sido bastante malo, ¿eh? Ice ha sido bastante malo, ¿eh? Los puntos fuertes de BDS el año pasado, este año ha sido de los puntos débiles, tanto la top lane como la bot lane, ¿eh? Locura histórica. Noah, que ha sido muy bueno en Giant, sobre todo las primeras semanas, pero que finalmente tampoco ha sido una locura. Y Supa, que no ha sido mejor que Caliste. Caliste no ha llegado a tier S para mí. Caliste ha sido un muy buen sólido AD Carry que ha jugado muy bien, pero no ha llegado a tier S. De hecho, Caliste en la final, para poder ganar la final, no ha jugado a carrilear. Ha jugado Varus, Ashe y Jin. Tres AD Carries para soportar a su equipo, para hacer engage, para dar utilidad y para jugar. Un rol muy bueno y sobre todo cuando tienes gente como Brady que estaba desatada y Jai jugando también. Por lo cual es un rol que tienes que cumplir, pero no te hace... pero no has demostrado todo tu potencial para ser tier S. Caliste tiene potencial para ser tier S en solitario, pero en este caso, el tier S han sido Upset y Hansama. El orden me da igual poner a uno por delante del otro. Hansama ha jugado la final casi que él solo en G2. Hansama en las semis, no, en el 3-1 de Carmine Corp en el 3-1, perdón, de G2 a Carmine Corp
juega muy bien. Y Upset, que en muchas partidas ha carrileado a Fnatic, ha jugado muy bien, ha sido muy bueno y muy consistente toda la temporada. No ha tenido partidas malas, más allá de una con Miss Fortune o dos con Miss Fortune y una con Corki. Por lo cual, estos dos han sido los ADCs tier S. También hay que decir que es tier S porque quiero ponerle en S. Porque si nos pusiéramos realistas, habría que bajar todos 2 tiers, quizás, o uno, y el mejor tier de Europa sería A y nadie en S porque no ha habido ninguna de carry que digas es la leche, ¿sabes? Pero si hay que poner a alguien obligatoriamente en S son Upset y Hansama, pero también podrías no poner a nadie en S y bajar todos un tier, que sería lo más lógico porque no hay nadie que ha sido excelente realmente como AD Carry. Y eso que es la posición más ataque en cuanto a nivel y no hay nadie que sea súper bueno ahora mismo en la LEC, como si ha habido otros años. Y por último de supports, quizás la he inteado un poquito, pero no mucho. Vale. Primero, Hailey-san ha sido un poco mejor de lo que se esperaba. Tampoco una locura, ha tenido muchos happy games, aunque ha tenido muchos games de destello, pero la media le queda en esto. Stent sí que ha cumplido el C, pero estos dos dieron más pena de lo que esperaba. Yo eso que esperaba que dieran mucha pena, porque los puse en tier C. Targamas, por suerte o por desgracia, ha sido el mejor support de la región. Es que no hay otra, ha sido el mejor support de la región. La final te hace un support gap. En muchas semis ha jugado muy bien. Targamas ha estado jugando a un buen nivel. Es lo que hay que decir. También es verdad que el nivel de supports en Europa es asqueroso. Entonces, o Targamas o Jung han sido los mejores. Pero Jung, al quedarse tan atrás, al no llegar a semis ni a la final, no lo puedes poner más de A. Jung sí que ha sido un A. Parus ha sido una enteada histórica. No sé dónde ponerlo, pero ha estado en la C con estos dos aquí paseándose. Como si fuese un viejo en la barra del bar. Muy mal, Parus. Mikix, no has dado el nivel que deberías. Álvaro, tampoco. Y Labrov, creo que ahí está bien, porque sacó algunas partidas buenas, pero la final le pesa demasiado lo malo que ha sido. No ha sido nada clutch. Jung, yo creo que esto sería algo así, el orden de support. O sea, troleé bastante. Targamas lo infravaloré. De hecho, me pasó eso, los de Camino Corso infravaloraron a todos. No pensaba que fueran a dar tan buen resultado. Y eso quedaron cuartos el año pasado, pero pasar de cuartos a primeros. Y además jugando bien y haciendo cosas bien, ¿sabes? Pues es complicado, ¿no? Entonces, pido perdón por haberme equivocado en las tier list. Y en la previa de la LEC de la semana que viene, que lo haremos en 2 podcasts, espero acertar más esta vez. Obviamente pondré a Fnatic top 1 otra vez porque van a ganar este split. No, realmente ya tendría que ser un poco más realista y pondría a Fnatic segundo, esperando que superen esperando que se queden de las puertas con G2. No sé, ya veremos. Vamos con el siguiente tema. Si recordáis, hicimos un bingo a principio de año. De momento, hemos tachado ya nuevo drama en China, que ya no me acuerdo qué drama fue, pero fue, no sé si hubo un drama de algo de peleas, de tal. Paros no es tan bueno, no lo fue. Y SK queda top 8 para abajo, SK quedó top 8 para abajo. Luego vamos a seguir entonces lo que viene siendo eliminando cosas, porque hay más cosas que eliminar. ¿Dónde está herramienta de pincel aquí? Espérate, que no sé escribir en esto. Esto, herramienta pincel. Y color, el de esta cruz. Perfecto. Vamos a ir repasando. T1 no va a mundiales. No. Si hubiese puesto T1 se pierde algún internacional, habría acertado. Pero a mundiales de momento no ha sido. Rogue vende a final de año. Rogue tampoco se puede ver. Fnatic ganó un split. No ha sucedido. Cloud9 ganó un split. No ha sucedido. IG ganó un split. No ha sucedido. Genji pecho fría. ¿Podemos considerar a Genji pecho friar perder un quinto mapa contra Hanwha Life en la final? Mm. Vamos a darle el beneficio de la duda, pero yo ya lo habría tachado. LATAM gana un LTA Regional Championship. De momento no lo ha hecho. Ganó NA con Team Liquid. Heretics mantiene roster. De momento lo mantienen, pero aún no ha acabado. Este es de final de split. Coilec no gana nada. De momento no ha ganado nada, pero tiene que mantenerse así un par de split más. Caliste carrilea K-Corp. Vamos a tacharlo ya, porque aunque no ha carrileado demasiado, ha habido partidas que ha jugado muy bien. Y bueno, K-Corp ha ganado un split, por lo cual creo que ya se merece que lo tachemos. G2 hace un reverse sweep. No le hizo reverse sweep a nadie, porque G2 no ha estado 0-2 y luego ganado ninguna. NiP va a un internacional, de momento no. Vitality sube a la academia. Esto es peor que subir a la academia, porque suben a Nitsky, no me lo esperaba. Y no han subido a la academia y no van a subir de momento. Lot, una superestrella. Creo que este no lo va a echar nunca. Este Toclot es una locura. Empezó muy bien, pero no, ¿eh? Brasil planta KNA. No, de momento no. El único que plantó KNA fue Isurus Estral contra Team Liquid con el 2-1. Sorpresa en el campeón de Corea. Es sorpresa que gane Honga Life.
A mí no me parece una sorpresa que ganen Hanwha Life. Al fin y al cabo tienen a Viper, tienen a Peanut, tienen a Zeus. Así que no. Europa ganó internacional. De momento este no se va a tachar. Superliga ha mejorado en viewers. Lo vamos a quitar ya, sí. Porque sobre todo con los streams y con Z han mejorado en viewers. España gana un EMEA. Veremos. LCO elimina a NA. LCO, LCP o como quieras llamarle. APAC, básicamente. Bueno, Bo1 o Bo3 también valdría con Flying Oyster, Cuidado porque Flying Oyster está en este internacional. Y con que le gane el Bo3 a Corea cuando se enfrente contra Hanwha Life, lo tachamos, Fake se retira un nada. Y LCO elimina a NA. De momento no. Hemos tachado 2 de momento, Pero bueno, es que lo del LCO les elimina a NA puede pasar si se enfrentan NA contra Flying Oyster en semifinales del First Stand, Cuidado que puede pasar dentro de poco. Y pues hasta ahí el bingo. Llevamos solo 40 minutos de podcast y realmente creo que ya... Ya está, ¿no? Vamos a hacer ahora una cosita que tendría que ver con las tier lists, pero que se me olvidó de meter en el medio. Que es básicamente que espero yo que haga cada equipo el split que viene. ¿Vale? Si espero que van a mejorar, van a empeorar o lo que sea. No con cambios, sino con lo que hemos visto tras estas tier lists y sobre lo que esperaba. ¿Qué les pido yo que hagan? O sea, ¿qué es lo mínimo que tiene que hacer cada equipo para considerar su temporada un 5, un aprobado? No un 10, es lo mínimo que se le pide, ¿vale? Lo esperable, bueno, bien, has cumplido expectativas. Lo que sería sacar un 5 en un examen, ¿no? Vamos a empezar por Rogue. Para Rogue, un 5 es quedar séptimo. Bueno, claro, es que la siguiente temporada, vale, para que sepáis, porque la siguiente temporada es distinto, entonces vamos a hablar de la siguiente temporada. Se juega a Bo 3 y el top 6 va a playoffs, ¿vale? El top 6 va a playoffs a Bo 3 y los finalistas van al MSI. Entonces, claro, quedar top 7 no te hace ir a playoffs, pero claro, hay que ser realistas. Yo a Rogue y a SK les pido que ganen alguna serie y algún mapa suelto, aunque pierdan series, ¿vale? Les pido eso. Que se hagan un par de 1-2s, que se hagan un par de 2-1s, ¿sabes? Yo qué sé. Que queden últimos, pero ganando algo. Se le pide eso, tanto a Rogue como a SK, porque dan pena. Rogue no ha hecho cambios y SK ha hecho un cambio malísimo. Entonces, bueno, 2 cambios malísimos, ¿no? Porque también tienen Bocada Jungla y también van a cambiar en la de Carry. Si no me equivoco, va a entrar Kedui. O sea, sin más, básicamente. Es Rogue y SK lo que se le pide. A los peores de la liga se le pide que se siendo los peores, pero que mejoren un poco los resultados. Vale. Luego, Heretics y Vitality. A Vitality, para mí, que apruebe la temporada sería no des pena, por favor, porque has metido a Niski de support. Suponiendo que mantienen nivel, yo a Vitality le pido... Claro, pero aquí el problema es, hay equipos que, por definición, van a suspender la temporada, porque excepto Rogue y SK, al resto de equipos se le pide como mínimo entrar en playoffs. Y entran 6 y a 8 equipos se le pide entrar en playoffs, por lo cual a Heretics y Vitality les pido como mínimo entrar en playoffs. Le pido como mínimo quedar sextos, ¿sabes? Ningún equipo va a probar quedando séptimo o octavo, excepto Rogue y SK, que se quedan ahí, aprueban, pero vamos, con un 9 la temporada, porque casi un día sería entrar en playoffs para ellos. Entonces a Heretics y Vitality les pido eso, quedar sextos mínimo, a Heretics y Vitality. No sería un fracaso muy grande si Heretics y Vitality quedan séptimos, justo a puertas de entrar en playoffs. Pero si quieres ir mejorando cada split, tienes que entrar en playoffs por lo menos en todos los splits, ¿sabes? Luego a BDS y Giants, que son como el siguiente tier de equipos un pelín mejores, les pido... Eso, a BDS y Giants les pido que se peleen con el top 4. A BDS y Giants les pido que, aunque quedes quinto o sexto, aunque quedes cuarto, quinto, sexto, entre esos tres, cuarto, quinto, sexto, dependiendo de muchas cosas, aunque quedes ahí, entrando en los últimos de playoffs, lo que te pido es que le ganes un bot 3 a Fnatic, a G2, a Carmine Corp o a Koi. Te pido que les plantes cara a estos. Vale, a Giants y a BDS se le pide que ganen al top 4 alguna partida. Obviamente entren en playoffs, entre comillas, sobrados, ganando a todos los de debajo. Y que ganes al top 4 alguna partida, que plantes cara y que digas, aquí estoy. Vale, siguiente tier sería Movistar, Koi y Fnatic, ¿no? Tercero y cuarto de la LEC en este split pasado. Pero igualmente, aunque sean tercero y cuarto, yo creo que son un tercero y cuarto muy distinto, Porque a Koi... O sea, Koi es un equipo que quiere ganar. Pero Koi es que viene de perder contra Fnatic, viene de perder contra Carmine Corp.
Fnatic viene de perder contra Carmine Corp y contra G2, pero ganó a Koi, entonces es un poco mejor que Koi, pero el equipo de Fnatic es muy distinto de Koi. Es complicado aquí, porque no se le pide. Yo creo que por lo menos no se le pide lo mismo a Koi que a Fnatic. A Koi la fanbase, e incluso el club mismo le pide ganar un split, incluso ellos quieren ganar un split. Pero yo realmente, con mis expectativas, no le pido a Koi ganar un split. Con lo que he visto de Yo-Yo no te puedo pedir ganar un split. Para mí, Koi, un buen split es quedar tercero, quedar segundo. No, para mí, Koi, un split aprobado es quedar segundo y era el MSI. Eso sería es que eso no sería un 5, sería un 6, un 7. Para mí, Koi, un 5 es quedar tercero. Caer en semis, caer en el loser bracket. Eso es para mí lo que tendría que hacer Koi para que saque un 5. Quedarte a puertas del MSI, porque no es tan bueno para el MSI. Ahí te han quedado 3 equipos por encima. Fnatic, para que sea un equipo, uno de 5, un split de 5, tienes que mínimo ir al MSI. Tienes que mínimo quedar segundo y perder la final. Eso minimísimo. Has quedado tercero, tienes que mejorar un poco, se te pedía ganar, no ganas. Bueno, lo mínimo para que apruebes esta temporada es quedar segundo e ir al MSI. Es perder la final, lo mínimo que se le pide a Fnatic. Muy bien, ¿qué se le pide a G2 y a Carmine Corp? Lo lógico sería pensar que a Carmine Corp se le pide más que a G2, pero no, porque a G2 de normal gana. Por lo cual a G2 se le pide más porque lo normal es verlo ganar. ¿Pudo ser un tropiezo o no? A G2, un split de 5, un 5 para G2 es llegar a la final sufriendo, entrando sexto en playoffs, lo que sea, Para G2, un split de 5 es ganar la final 3-2, sufriendo en todos los playoffs y sufriendo en todo el split, pero ganando. G2 no puede aprobar un split si no gana, porque llevan tanto ganado que para ellos perder es un 4, es un 3, es un 2, un 1. Si pierdes muy apretado es un 4, si pierdes decepcionando es un 1. Pero para ellos ganar la final y ir al MSI es un 5. Y luego, de ahí, del 5 al 10, depende mucho de cómo de contundente haya sido en la región, por lo cual a G2 se le pide ganar el split. Eso sería un 5. Y luego, cuanto más fuerte ganas el split, sería más nota hasta un 7. Y del 7 al 10 sería cuanto mejor lo hagas en el internacional al que te clasificas, que en este caso sería el MSI. Vale, G2, si gana la LEC 9-0, sin dropear un solo mapa en las series y sin dropear un solo mapa en los playoffs, y gana 3-0, 3-0, 3-0, gana todo 2-0, luego todo 3-0, y llega a la final y gana 3-0, es un 7 o un 8. Y luego los puntos extra para subir nota es lo que hagas en el internacional, porque G2 es un equipo que se le pide que vaya internacional. Y nos quedaría Carmine Corp. Para mí, a Carmine Corp se tiene que pedir ir al MSI. Hemos visto que ha ganado, que ha sido contundente, aún así ha sufrido en algunas partes de la temporada, no eran favoritos, no lo están haciendo muy bien en el first stand, entonces para mí a Carmine Corp se le pide quedarse. Carmine Corp y Fnatic tienen la misma ambición. Perder la final. Ir al internacional es lo mínimo para un 5. No digo que es lo que tienen que aimear ellos, no es lo que tienen que apuntar, no es lo que a lo que tienen que llegar. Es lo mínimo para que la temporada sea buena. Carmine Corp, vienes de ganar a LEC, vienes de ir al first stand, en el split de primavera tienes que quedar mínimo segundo y volver a ir al MSI. Entonces repasemos, ¿qué se le pide para probar a cada equipo? A Rogue y SK, ganar alguna serie, hacer algo útil, dar un poco de miedo a algún equipo. A Heretics y Vitality, entrar en playoffs, como sea, pero entrar en playoffs. A Giants y BDS, obviamente entrar en playoffs y pelear por el top 4 con el top 4 anterior, que son Fnatic, Carmine, Koi y G2. Tienes que pelear con esos 4 ganándole alguna serie o metiéndoles miedo. A Koi se le pide mínimo top 3, perder en semis, en losers, básicamente. A Fnatic y a Carmine Corp se le pide llegar mínimo a la final y clasificarse a la internacional. Y a G2 se le pide ganar el split. Obviamente hay equipos que solapan sus objetivos mínimos para que sea una temporada aceptable. ¿Algún equipo va a suspender? Como es lógico, no todos los equipos pueden ser perfectos. Alguien tiene que perder. Todos los equipos fracasan menos el que gana. La cosa es el grado de fracaso. Y no es lo mismo Vitality llegando a la final, que es un aprobado aunque has fracasado, que G2 perdiendo la final, que es un suspenso, aunque has hecho lo mismo que Vitality, que sea un aprobado. Me explico, ¿no? Y por último, vamos a hablar de lo que ha hecho Carmine Corp estos 2 días de First Stand. Bueno, Carmine Corp que ha decidido que van a hacer el run más penoso de Europa en un internacional. Que bueno, ha habido runs peores de momento, pero bueno. Para empezar el calendario te viene bien, porque tú empiezas el calendario y ves, guau, qué guay, empieza Carmine Corp jugando contra Team Liquid,
contra Flying Oyster, y si gana ya con esas 2 victorias, con 2 victorias te aseguras estar siempre en la siguiente ronda. Porque si tú, aunque sea 2-3, bueno, a ver, podría haber cosas locas de que con un 2-3 tenga que jugar desempates, pero lo normal es que con un 2-3, teniendo en cuenta que Team Liquid y las ostras no deberían ganar ni a China ni a Corea, por lo cual tienen 2 derrotas ya, y juegan entre ellos, por lo cual uno va a tener las derrotas, mínimo va a haber uno que tenga un 1-4 y el otro te puede empatar a 2-3. Y como solo se elimina uno, con que haya uno con 1-4, tú ya te pasas. Por lo cual, para Karmine Corp era muy fácil, después de jugar el día 1 y el día 2 contra sus 2 rivales directos, perder contra Top Esport, perder contra Hanwha Life, y mientras pierdes contra ellos, ir entrenando para jugar los playoffs, luego descansar el viernes y el sábado en semis llegar súper preparado. Era el equipo que mejor horario tenía para las semis. Era un equipo que se podía clasificar el lunes y el martes, para miércoles y jueves empezar a entrenar para las semis, viernes tener descanso y entrenar para las semis, y sábado jugar a semis. Karmine Corp era un equipo que tenía el horario perfecto para llegar al sábado en un punto de forma increíble. ¿Qué pasa? Te comes un 2-1 contra Team Liquid y te comes un 2-0 contra CTBC Flying Oysters. ¿Era así, no? ¿CTBC? Sí, CTBC. O sea, es una locura, ¿eh? Es una locura. Podemos hablar de Kana, que ha estado muy bien en general. Me ha parecido muy bueno. Podemos hablar de Yike, que ha estado bien en la victoria de G2, pero en las otras 4 derrotas ha sido quizás el peor del equipo, de los peores. Podemos hablar de que Bloody tampoco está jugando bien. Caliste tampoco. Y, o sea, el resumen es: Kana está jugando bien y el resto no. Y el más grave es Yike, porque ya es algo que hemos visto, que en G2 también le pasaba, que no rendía en internacional, por lo cual quizás Yike tiene algún problema con jugar en internacional. Habría que verlo. Y poco más. No me espero que Karmine Corp gane a Top Esports ni a Hanwha Life, por lo cual, excepto sorpresa, Karmine Corp, equipo eliminado del First Stand. Porque ahora mismo Karmine Corp depende de... Claro, ¿cómo sería esto? Porque si K-Corp gana a Top Esports o a Hanwha Life, a uno de los dos, te quedas 1-4, como presumiblemente será Flying Oyster o Team Liquid, dependiendo del resultado de su matchup. Pero claro, en el enfrentamiento directo contra Flying Oyster y Team Liquid lo tienes perdido. Por lo cual, si quedas 1-4, te echan fuera o puedes desempatar con una partida más. Yo creo que lo echan fuera, o sea, Karmine Corp ahora mismo para clasificarse al siguiente split tiene que ganar a LEC. O sea, ganar a LEC, hostia, Dios mío. Perdón, se me ha ido la cabeza. Karmine Corp para clasificarse a los playoffs tiene que ganar tanto a Hanwha Life como a Top Esports. O sea, agárrate. Así que eso, podemos decir que Karmine Corp está eliminado. Y de hecho, si pierde contra Top Esports mañana, están eliminados 100%. Porque como mucho podrían ganar a Hanwha Life, ponerse 1-4, pero es que Team Liquid o CFO también van a ser 1-4 y van a estar ya en la mierda. O sea, enfrentamiento directo perdido, fuera. O sea que si Karmine Corp no gana Top Esports, el partido contra Hanwha Life es de risas. Que realmente ya están casi eliminados, pero podrían tener una última partida. Y si no me equivoco, con esto acabamos el podcast. 53 minutos, la verdad. Y eso que tengo muchos temas que no he tocado, pero que los tengo guardados para un futuro, para otros podcasts quizás más cortitos. Así que nada, repaso rápido. Recuerdo, el 27 de abril estaré por el Madrid Arena viendo el LOL, si alguien quiere saludarme. Si me seguís en TikTok seguramente o en Instagram, seguramente subo alguna historia de cómo voy vestido por si alguien me quiere buscar, o que no creo, vaya, no soy un oname, pero si alguien me ve que me reconozca y diga, ¿es él o no es él? Voy a saludarlo. Que vendo entrada para Pablo Londra el 27 de abril, de hecho, una entrada solo en pista, precio negociable, 50 euros negociables, la entrada vale como 65, o sea que ya está bastante bien de precio, pero bueno, se puede bajar un poco o se puede subir un poco. También vendo una entrada para KEA el 7 de abril, si no me equivoco, el 6 de abril, os lo digo ahora, en Vigo, Galicia. No, de hecho es el 5 de abril. En Vigo, Queen. Dicen que es Vigo, pero es Porriño. Sala Queen. Si alguien quiere también que me contacte. Y nada, nos vemos con el próximo podcast, con el vídeo de Calista y demás. Me voy. Así que un saludo, un besito. Suscribíos, compartid el vídeo y chao, chao, chao.